Algunas zonas de nuestro planeta se muestran especialmente pedregosas. El entorno de las grandes cordilleras, como los Andes, las montañas rocosas o el Himalaya, se adornan con grandes canchales. Lo mismo ocurre con las viejas cuencas de los ríos que arrastraron muchos sedimentos, como el río Colorado o el Yangtze. En la península algunas comarcas acumulan extensos pedregales. Es el caso de los Pirineos, los Montes de Toledo o algunas llanuras de Castilla-La Mancha y Castilla-León. En algunos paisajes, su presencia salta a la vista ya que cubren las faldas o las laderas de los montes. En las llanuras próximas a los ríos y en las rañas, su presencia es más discreta. Solo los acúmulos formados por los agricultores nos dan una clara visión de su extremada abundancia. A lo largo de muchos años, incluso de varias generaciones, los agricultores amontonan los pedruscos que estorban en sus labores agrícolas. El resultado son los majanos que adornan las grandes llanuras. Las piedras de los majanos pueden servir posteriormente para hacer casas, chozos o vallas. En las regiones montanas, las piedras tienen desde hace miles de años una utilidad inmediata, ya que sirven para construir vallas. Estas estructuras sencillas son testigos del proceso de domesticación de ovejas, caballos o vacas. Pero su primer uso fue la edificación de casas y poblados que con mucha frecuencia se ubicaban en montañas y altozanos donde las piedras eran muy abundantes. Un ejemplo típico que aún perdura son las pallozas de origen celta que sobreviven en tierras de León y Galicia. Nos encontramos con edificios de planta circular, bajos, de anchos muros de piedra con techumbres de madera y paja. En las Islas Canarias se han descubierto poblados enteros levantados de la misma manera. Incluso los antiguos habitantes, los guanches, utilizaban las rocas para dejar marcas de las que desconocemos su significado. Las fortalezas y las murallas, construidas a base de piedras, servían como resguardo y defensa en épocas no tan lejanas. Como vemos, las utilidades de las piedras y rocas son múltiples. Esta diversidad de construcciones enseguida sirvió para atraer a numerosos animales y muchas plantas. Para estos personajes silvestres, nuestros edificios no son más que imitaciones de roquedos y canchales, sus lugares preferidos para vivir. Los amontonamientos de piedras han favorecido la distribución y el amparo de muchos animales silvestres que han llegado a colonizar pueblos y llanuras. Los majanos de apariencia estéril y tosca pueden ser un hogar de lo más cómodo. Eso al menos piensan las abubillas. Cada año regresan al mismo pedregal. En su interior se sienten seguras frente a las tormentas o sus enemigos naturales. Pocos son capaces de introducirse en el laberinto de pedruscos en los que oculta su recóndito nido. Durante la primavera preparan un par de nidadas en el mismo sitio. Los pollos de la primera cría ya están bastante crecidos y aguardan la llegada del almuerzo. Sus padres capturan una gran cantidad de grillos topos, grillos comunes y larvas de insectos que capturan en el suelo con su largo y curvilíneo pico. La costumbre dice de las abubillas que son sucias y malolientes.
Sin embargo, el interior de su nido está limpio y lustroso, y como otras aves, los padres se ocupan de retirar las deyecciones de los pollos para que su hogar esté aseado. Como nos muestran las imágenes, la leyenda es falsa. Las abubillas no son las únicas en utilizar como casa los viejos pedregales. Algunos reptiles son vecinos habituales de los majanos. Para ellos es el único lugar posible donde vivir en estas enormes llanuras cultivadas. Antaño, cuando estos terrenos estaban cubiertos por encinares, las poblaciones de lagartos, culebras o lagartijas eran sin duda más abundantes. Hoy los majanos son su último refugio. Es el caso de esta hembra de lagarto ocelado. Hace más de 2 meses fue fecundada por un gran macho. Los machos ocelados son más corpulentos que las hembras y presentan una gran cabeza, proporcionalmente mayor que la de ellas. Estos son los lagartos más grandes de toda Europa. Un viejo macho puede superar los 30 centímetros de longitud. Su dieta es muy variada. Dependiendo del tamaño, incluye insectos, lagartijas e incluso algún gazapo. Sin embargo, la base de su dieta se compone de insectos que suele cazar al acecho. Han pasado varios días y nuestra lagarta ha ocultado 2 docenas de huevos bajo una de las rocas del pedregal. Bajo ellos se acumula mantillo que mantiene la humedad y produce calor al descomponerse. La piedra que los oculta les transmite el calor del sol y les protege de posibles predadores y bajadas bruscas de temperatura. Tardarán entre 2 o 3 meses en eclosionar. En el mismo canchal descubrimos a un joven del año pasado. Su aspecto es diferente. Los ocelos azules apenas tienen presencia, sin embargo todo su cuerpo está salpicado de pequeños lunares blancos. La diferencia entre jóvenes y adultos se mitiga en 2 o 3 años. Mientras tanto, parecen especies distintas. Los pequeños lagartos deben andarse con cuidado, porque sus propios padres no dudarán en atacarlos si tienen hambre. Como sus mayores, los pequeños ocelados capturan una gran cantidad de insectos. Otros pequeños saurios viven habitualmente en la montaña de piedras. Distintas especies de lagartijas suelen merodear por las cercanías de las pedreras. Sus ventajas son numerosas: protección inmediata, abundancia de comida y un buen lugar para depositar sus huevos durante la época de cría. Las más comunes son las lagartijas roqueras. Con frecuencia viven en muros, en los arrabales de los pueblos e incluso se meten en nuestras casas. Estos pequeños reptiles son extremadamente ágiles y rápidos. La dieta de las lagartijas se compone de los insectos y arañas que viven en las inmediaciones. Su celo comienza en primavera. El apareamiento resulta un tanto violento. El macho sujeta a la hembra mordiéndole en los costados mientras dura el acoplamiento. Para poder aparearse eficazmente, los machos poseen 2 pequeños penes o hemipenes de forma que pueda copular tanto por un lado como por el otro. Incluso algunas rapaces se suman a esta variada comunidad de vecinos. Los mochuelos ocupan los pedregales de los cultivos con mucha frecuencia. El entorno agrícola les facilita una buena cantidad de alimento,
pero los lugares para ocultarse durante el día son muy escasos. En ocasiones, solo los majanos permiten la presencia de estos pequeños búhos. Para ellos, resulta un hogar de lo más agradable. Incluso suelen criar en su interior. Durante el día se asoman entre las piedras. Su aspecto es tan parecido que pasan completamente desapercibidos. Esto es una gran ventaja para cazar por sorpresa a los pequeños animales que se acercan desprevenidamente. Durante la primavera se incrementa la fauna que busca el cobijo de los majanos. Los cereales apenas despuntan y son pocos los lugares que procuran la protección que necesita una buena nidada. Podemos descubrir a las perdices recorriendo su territorio. Buscan semillas, brotes e insectos para llenar el buche. A pesar de la dificultad del terreno, ya han encontrado el lugar idóneo para instalar el nido. A lo largo de varios días, la hembra depositará huevos hasta sumar más de una docena. El sitio escogido es muy seguro, el diáfano interior de un pedregal. La perdiz entra y sale por un angosto paso entre las piedras. El esfuerzo merece la pena, ya que en este escondido rincón está protegida del cambiante clima de la primavera. Los majanos llegan a formar parte importante de muchos parajes. Sin embargo, en algunas comarcas, las piedras se convierten desde hace miles de años en la base de unas sencillas construcciones populares, las vallas. La misión de las vallas es múltiple. Por un lado, pueden formar corrales de pequeñas dimensiones para guardar el ganado durante la noche. Con frecuencia su misión está relacionada con la protección y el manejo del ganado. De la misma forma, sirve para reservar grandes espacios de tierra y administrar su utilización según la temporada. Se libera del ganado para que crezcan los pastos y se vuelve a introducir para que pueda alimentarse. Algunos muros pueden llegar a medir muchos kilómetros, mientras que otros se convierten en complejos laberintos próximos a los pueblos. En algunos casos, las vallas de nuestros paisajes pueden convertirse en protagonistas. Un caso mundialmente famoso es el de los cultivos de Lanzarote. Las piedras pueden ser unos aliados fundamentales para colonizar terrenos aparentemente imposibles de cultivar. En Lanzarote, los agricultores las utilizan para preparar el cultivo de sus vides. Una terrible erupción sepultó con cenizas gran parte de la isla. Los habitantes de los pueblos afectados regresaron a sus tierras y cavaron entre la escoria hasta encontrar su antigua tierra. Descubrieron que las plantas protegidas por los embudos de tierra volcánica crecían mejor, ya que la ceniza absorbía la humedad de la noche que llegaba hasta la tierra vegetal y durante el día las protegía de la evaporación. Con este nuevo método agrícola se plantan todavía hoy las vides de la comarca de la Jeria. Los embudos se protegen por pequeños muros semicirculares de piedra conocidos como zocos que sirven para cortar los secos vientos que azotan la isla. Una extraordinaria visión de los campos volcánicos de la Jeria son los embudos, las vides y los zocos que nos transportan a los mundos fantásticos de Julio Verne o los sugerentes planetas ilustrados en las viñetas de Flash Gordon. A través de los muros y las tapias se introducen en los pueblos algunos retazos de fauna silvestre. Las diminutas musarañas habitan con frecuencia en sus inmediaciones. Trepan por ellas sin ninguna dificultad. Es como vivir en un edificio enorme, muy largo, de varias plantas de altura. Este minúsculo mamífero
distribuye su territorio por el interior y las cercanías de las vallas. Gran parte del día lo pasa buscando insectos para comer. Su elevado metabolismo le obliga a cazar con mucha frecuencia, ya que en un solo día debe de ingerir su propio peso en alimentos. Por eso, a pesar de su escasa corpulencia, no pesa más que 10 o 12 gramos. A pesar de la estrechez de muros y tapias, sirven como hogar para muchas aves. Por supuesto, los gorriones saben aprovechar los huecos de estas elementales estructuras. Para ellos, la existencia de vallas multiplica la posibilidad de encontrar buenos lugares para anidar. Utilizan cualquier hueco que les permita criar con cierta seguridad. Los gorriones molineros también saben aprovechar los pequeños huecos de los lugares más apartados. Simplemente necesitan un ambiente más solitario, alejado de las cercanías del pueblo. El listado de inquilinos de las vallas incluye a los oportunistas estorninos. Estos pájaros buscan sin problemas en el interior de nuestras poblaciones. Canturrean los enamorados encaramados en las tapias y se surten de las plantas cercanas para acolchar y preparar el nido. Nada mejor y más cómodo que una hoja fresca de zarzamora. Una vez que los pollos han nacido, el trajín de los padres es continuo. Vuelan de los prados al pueblo y viceversa. Con frecuencia, los postes de las vallas sirven de oteadero y posadero a muchas aves. En los terrenos llanos, resultan muy útiles para posarse y prospectar las cercanías. Las chovas piquirrojas también se acercan con frecuencia a rebuscar o simplemente se atusan el plumaje mientras observan sus cercanías. Las piquirrojas tienen por hogar el campanario del pueblo más cercano, pero prefieren buscar su comida entre estos pedruscos. En muchos casos, las viejas vallas de piedras son sustituidas por alambradas que la fauna utiliza de la misma manera. En ocasiones, los muros unen el campo con los pueblos. Funcionan como un cordón umbilical que conecta el ecosistema urbano con su homólogo natural, los canchales y las pedreras originados por la erosión. En las montañas son muy frecuentes los pedregales o canchales que se forman en las zonas donde la roca madre se fractura por efecto de los agentes erosivos: vientos, lluvias torrenciales y hielos. A los pies de algunas cumbres se forman enormes canchales. Los movimientos de estas rocas de distinto tamaño son muy frecuentes por efecto de la gravedad, las lluvias y las nieves. Algunas plantas se han adaptado a vivir en estas peligrosas zonas. Con sus raíces contribuyen a fijar estos terrenos inseguros y cambiantes. Cuando visitamos los canchales, enseguida advertimos su aspecto multicolor. Parece como si hubiesen empapelado cada piedra con un delicado lienzo de tonos naranjas, verdes, grises y negros. Se mezclan manchas redondas con fondos amorfos de tonos oscuros. Son los líquenes. Se trata de plantas muy elementales y resistentes que se fijan a sustratos muy duros, donde las condiciones de vida son muy difíciles. Los líquenes son organismos elementales y primitivos, pero extraordinariamente dotados para colonizar lugares tan rudos como la superficie de las rocas. En realidad, los líquenes se forman por la alianza entre algas y hongos. Se asocian para sobrevivir en los ambientes más duros de nuestro planeta. Su sencillez y eficacia
les permite ser los primeros en colonizar las tierras volcánicas, la Antártida o las cumbres de las montañas. Precisamente entre las rocas sueltas de las Islas Canarias descubrimos el paso fugaz de un reptil. En este archipiélago existe una gran diversidad de lagartijas y lagartos acostumbrados a vivir en las duras condiciones impuestas por el terreno volcánico. Sobreviven con comodidad entre las rocas, las cenizas y las bombas volcánicas. Esta capacidad para sobrevivir en ambientes inhóspitos les permite distribuirse por las zonas más diversas del archipiélago. Al mismo tiempo, el aislamiento propio de las islas e islotes ha favorecido la diferenciación de al menos 5 especies distintas y numerosas subespecies. En contraposición a este ecosistema seco y casi tropical, encontramos a otra lagartija. La lagartija serrana habita en zonas montañosas y húmedas del norte de la península y el sistema central. Nos encontramos ante un endemismo ibérico con una distribución bastante reducida. Su hábitat preferido son los canchales de montaña y las zonas rocosas. Sus poblaciones pueden ascender a considerables alturas, próximas a los 2.500 metros. Las lagartijas que viven en estas cumbres pasan gran parte del año en un profundo letargo y aprovechan los meses veraniegos para vivir intensamente y reproducirse, ya que aquí el buen tiempo dura poco.